Llamamos taxonomía a la ciencia que se encarga de clasificar y nombrar a los seres vivos. Pero antes de ello, tenemos que hablar de otra cosa. En este caso tenemos que hablar de la biodiversidad, que hace referencia al conjunto de seres vivos que hay en el planeta. Es decir, todos los seres vivos de cualquier especie, de cualquier tipo que hay en el planeta, se conocen en conjunto como biodiversidad, es decir, la diversidad de la vida. ¿De acuerdo? En la actualidad se conocen más de 2 millones de especies de todos los organismos, bacterias, insectos, plantas, etc. Sin embargo, los expertos coinciden en que solo conocemos menos del 10% de las especies que hay en el planeta. Eso quiere decir que existirán más de 200 millones de especies en el planeta, aunque todavía no lo hemos descubierto. Esta enorme cantidad de seres vivos que hay en el planeta ha hecho que con el tiempo sea necesario que clasifiquemos a los seres vivos. Esa clasificación la lleva a cabo, como hemos dicho, la taxonomía y se denomina clasificación taxonómica. En esta clasificación los seres vivos se clasifican en grupos que comparten características físicas, ¿vale? Cada uno de estos grupos se conoce como taxón o categoría taxonómica y los vamos a ordenar en orden creciente, empezando por la especie. Aquí podéis verlo. Tenemos las especies que se agrupan formando géneros, los géneros que se agrupan formando familias, las familias que se agrupan formando órdenes, los órdenes que se agrupan formando clases o filos y los filos que se agrupan formando reinos. Podéis ver aquí un ejemplo. Empezamos por la especie, lo más pequeño, que es la especie del lince. El lince se agrupa formando géneros, en este caso será el género lynx. Todos los individuos de diferentes géneros se agrupan formando familias, que en este caso son los félidos, los felinos. Las diferentes familias se agrupan formando un orden, en este caso los carnívoros. De estos se agrupan formando una clase, los mamíferos. Los mamíferos se agrupan formando un filo, los cordados, y los diferentes filos se agrupan formando un reino, en este caso los animales. Como podéis observar, cuanto más pequeño es el taxón, menos individuos hay, pero más características tienen en común. Así, tendrán más características en común los miembros de un género que los miembros de una clase. Y será más fácil apreciar que pertenecen al mismo grupo cuando hablamos de un género que cuando hablamos de una clase. ¿Entendemos esto? Bien, seguimos adelante. Fijaros, las diferentes especies tienen un nombre, pero tenemos que diferenciar entre el nombre común o nombre vulgar y el nombre científico, porque son distintos. El nombre común o el nombre vulgar es el que recibe un organismo en un país o en una región. Por ejemplo, en España al perro lo conocemos como perro, pero en inglés es can. Eso será el nombre común. En España perro y en inglés can. Sin embargo, el perro tiene un nombre científico. El nombre científico es un nombre que recibe un organismo y es único y universal, ¿vale? Todos los individuos de los diferentes países van a saber ese nombre y tiene dos palabras en latín. La primera de ellas está escrita con la primera letra en mayúscula y se refiere al género de la especie. La segunda estará escrita en minúscula y se refiere a la especie. Vamos a ver un ejemplo. Fijaros, aquí tenemos dos especies de linces. Son muy parecidos, pero no son iguales. El primero de ellos es nuestro lince, el lince ibérico. Se llama Lynx pardinus. Como veis, está en un idioma raro. Ese idioma es el latín. Veis que la primera palabra está en mayúscula y hace referencia al género, y la segunda a la especie. Si miráis aquí, este es el lince de Canadá y se llama Lynx canadiensis.
Como podéis observar, la primera palabra es la misma, lynx, porque es el género. Tanto el lince ibérico como el lince canadiense pertenecen al género de los linces, el género lynx. Sin embargo, sabemos que son distintos porque la segunda palabra, pardinus y canadienses, son diferentes. ¿Lo entendéis, verdad? Lo último que me quería decir, que no lo he dicho antes, es por qué es importante el nombre científico. Fijaros, el nombre científico es importante por dos cosas. Primero, porque facilita saber de qué organismo estamos hablando cuando hablamos con individuos de otro país o de otra región. Por otro lado, también es importante porque no existen duplicidades, es decir, solo existe un nombre científico para un organismo y solo un organismo puede tener ese nombre. Como resultado de la clasificación de toda la biodiversidad, es decir, de todos los seres vivos que conocemos, en la actualidad existen 5 reinos, que ahora iremos viendo. Sin embargo, esto no ha sido así. Esto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Fijaros, al principio, hasta el siglo IV a.C., todos los seres vivos eran organizados en 2 reinos, los animales y las plantas. No se conocía aún más, no se conocía nada más. Así que esto perduró hasta bien entrado el siglo XVIII, debido al lento avance de la ciencia y tecnología. Ya en el siglo XIX, la aparición de aparatos como el microscopio permite descubrir nuevos organismos que no se consideraban ni animales ni plantas. Surge así un tercer reino, que es el reino de los prototistas. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XIX, el desarrollo del microscopio y de otras técnicas nos permite diferenciar entre las células eucariotas y procariotas, surgiendo así el reino de las moneras, es decir, las bacterias. Y por último, en la segunda mitad del siglo XX, la tecnología permite diferenciar a los hongos del resto de las plantas, que es donde estaban integrados, de tal manera que surgen así los 5 grandes reinos que vamos a describir brevemente a continuación. Fijaros, el primero de los reinos es el reino de las moneras, lo tenéis aquí, lo que son las bacterias. Son todos organismos procariotas y unicelulares. Además, entre ellos encontramos organismos autótrofos, es decir, que fabrican sus propios nutrientes, o heterótrofos. Todas las moneras presentan pared celular y son los que conocemos como bacterias. El segundo de los reinos son los prototistas, y aquí entran organismos muy variados. Podemos destacar por un lado las algas, que son autótrofas y entre las cuales podemos encontrar organismos unicelulares y por tanto microscopios, y organismos pluricelulares. Pero además podemos encontrar los protozoos, que se parecen a los animales. Son organismos heterótrofos y siempre unicelulares. Como característica de los prototistas podemos decir además que siempre son organismos eucariotas, a diferencia de las moneras. Posteriormente tenemos el reino fungi, que es el reino de los hongos y levaduras. Son organismos que pueden ser unicelulares o pluricelulares, siempre eucariotas y por supuesto heterótrofos. Tienen como característica que presentan una pared celular, que es distinta a la de las bacterias y a la de las plantas. A continuación tenemos los 2 reinos más evolucionados. Por un lado tenemos el reino de las plantas. Todos son organismos eucariotas y pluricelulares. Siempre son autótrofos y además presentan pared celular. Podemos diferenciarlo, como veremos en temas posteriores, en plantas con flores y en plantas sin flores. Y por último tenemos el reino de los animales, al cual pertenecemos nosotros. Somos organismos eucariotas pluricelulares que se organizan en tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Somos todos organismos heterótrofos, es decir, necesitamos tomar alimentos ya elaborados. Y por último, podríamos decir que una clasificación general divide a los animales en vertebrados e invertebrados.